¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué tal Tiltil? En día jueves hemos retomado esta excelente costumbre ya que teníamos desde hace ya 3 meses de conversar acerca de la salud, de conversar acerca del COVID-19 con la directora del Hospital Comunitario de Tiltil, a quien ya comenzamos a tener en pantalla. Bárbara González, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Partiendo y saludándote, por supuesto, agradeciéndote que estés con nosotros, vamos a dar las explicaciones ahora sí, por qué no pudiste estar el jueves pasado con nosotros. Y tiene que ver con que tú resultaste contagiada con el COVID-19 y estabas cumpliendo tus días de cuarentena, tu periodo de cuarentena, y además, obviamente, con las complicaciones, entiendo que no fueron tan severas, pero con algunas complicaciones propias del virus. Cuéntanos un poquito, y para que la gente también lo sepa, el general de la gente probablemente no sabe que tú has estado con el cuadro de coronavirus, y nos puedas contar un poquito de cómo lo has vivido en estos días. Sí, bueno, el jueves tenía hartas ganas de poder conectarme y de hacer como esto que ha resultado tan bonito para la comunidad y para nosotros también. Pero claro, como bien tú decías, yo desde el domingo 25, si no me equivoco, no, 21, desde el 24, ¿sí? Fue el domingo 24 que yo tengo PCR positivo confirmado. Y el jueves pasado, la verdad, no estaba en buenas condiciones, estaba con algunos síntomas no graves, pero con harta cefalea, dolor de cabeza y físicamente no estaba como para poder haber hecho un buen programa. Así es que lamenté mucho no poder conectarme, por eso les escribí un mensaje disculpándome. Eh, pero sí, eso ha sido. Ya hoy día estoy en el día 12 de la cuarentena y ya mucho mejor, varios días ya sin síntomas, más recuperada. Ya, de hecho, con la nueva definición sería ya recuperado a esta altura. Oye, Bárbara, pero además esto no solo te afectó a ti en tu seno familiar, sino que también el doctor Diego Navarro también está con el mismo cuadro, ¿no? Sí, sí, no, de hecho nosotros, bueno, como hay en general el personal de salud, no es poco usual que estemos casados entre nosotros. Es súper común que estemos entre nosotros casados y armando familia. Entonces, claro, Diego estaba en contacto directo con pacientes con coronavirus en consulta todos los días. Y él partió con síntomas, con contactos con pacientes confirmados, contacto directo, y por eso él hizo PCR y bueno, al par de horas ya yo también estaba asintomática, también con síntomas leves, pero como tenemos la formación para poder darnos cuenta que estábamos los dos en el cuadro, yo también me hice el test. Y a nuestros hijos finalmente no lo hicimos porque llegamos, estábamos los dos con síntomas y nuestras guaguitas también, guaguitas que tienen 6 y 8 años. Y ya finalmente ese día hablamos con su pediatra y el doctor nos explicó esta nueva definición del caso probable, Sí. que era totalmente innecesario testear a los niños por lo desagradable que era. Así que inmediatamente tomamos todas las medidas para vivir el cuadro con ellos en aislamiento domiciliario. Y gracias a Dios fueron síntomas leves para los cuatro, y los niños lo vivieron bastante bien. Bien, tuvieron 1 o 2 días de decaimiento y de síntomas y el resto de los días se recuperaron antes que nosotros incluso. Oye, y entendiendo que ya, me imagino que tuvieron que habilitar algún tipo de red de apoyo, de alguien que a lo mejor les fuera a llevar los alimentos, dejarlos afuera. Entiendo que ustedes hicieron la sanitización del frontis de la casa, todo lo que habíamos conversado en programas previos lo tuvieron que llevar a la práctica. Lo tuvimos que hacer en vivo y en directo, así que tengo todos los contactos para darle las recomendaciones. Aprovecho de mandarle un saludo a mi vecina, a la señora Nancy, que ella y su familia han sido un 7, nos ayudaron a comprar las verduras, a comprar el pan, a la logística como de las cosas menores que son de día a día. Otra amiga, Valeria, también le mando un besito porque es de Tiltil. Ella me llamó, me dijo, yo voy al supermercado, así que se fue con una lista al supermercado y una transferencia electrónica y fue al supermercado y más o menos diseñamos 2 semanas nos trajo comida para estar 2 semanas sin salir prácticamente.
Y así con harta red de apoyo, amigos que nos vinieron a dejar y todos nos venían a ver a la reja y nos dejaban una bolsita colgada. Y, y desde la vez nosotros del segundo episodio, ahí gracias, y nos preguntaban cómo estábamos y se iban. Y claro, lo que contaste tú, que sabemos el tema de que el amonio cuaternario todavía no está completamente probado, pero también para mayor seguridad para los amigos que iban a venir y para las personas que nos traían en delivery, porque acá nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de vecinos que venden cosas. Entonces, Ya. algunos venden queso, otros venden comida preparada, venden, no sé, distintos productos. Entonces, también a todos yo cuando necesitaba algo lo pedía y obviamente en el WhatsApp le decía que estábamos en cuarentena, entonces que las medidas eran llegar solamente a la reja y si es que tenían algún problema. La verdad es que ninguno me dijo que no. Qué bueno. Todos me dijeron que sí y que yo acomodaba un piso o una bolsita según el producto y todos vinieron y aprovecho de darle las gracias a todos los que cero discriminación y todo el apoyo y la ayuda para poder pasar los 14 días. Qué buenísimo. Oye, Bárbara, ¿y cómo vive desde el punto de vista más clínico, como para poder transmitirle a los televidentes de Teótil Til y qué tal de día jueves, cómo se vive una cuarentena siendo paciente de COVID? En el caso de ustedes fue más bien, no fueron tan complicadas los 14 días, pero a No, grandes rasgos, ¿cómo lo pasaron ustedes? ¿Cuáles es fueron los síntomas más complejos? no, es súper difícil. Y imagínate, yo siempre pensaba que para nosotros que tenemos formación, que nos dedicamos al tema de salud, por lo tanto podemos tener ventaja, entre comillas, con otras familias. Para nosotros, fíjate que era complejo el tema de la angustia, porque pese a que uno va bien y uno dice, pucha, con la alegría, entre comillas, de decir, no estoy complicándome, pero siempre hay una angustia de que el cuadro es sabido que se complica desde el día 8 en adelante, que también uno puede estar expuesto y que las complicaciones son en periodos acotados, que es rápido. Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, Diego es joven, pero tiene antecedente de una cardiopatía, entonces era un factor de riesgo. Entonces, es una angustia y un tema psicológico que es una presión importante. Entonces, no es fácil. Y por lo mismo yo creo que es fundamental el apoyo de la red social, el tema de sentir que uno tiene un vecino que me va a ayudar y no un vecino que me va a ver como que yo tengo una especie de lepra o que ojalá no me Ah, acerque, no le hable. Porque la situación de angustia y de salud mental ya es importante. Entonces, me parece que por ahí el tema no es fácil de pasar y tal vez el mensaje que podría dar es que es fundamental que la comunidad y el entorno esté como con las pilas puestas para poder saber que esto es una situación que todos podemos vivir. de todas maneras, Bárbara, te quiero invitar a que leamos ya los primeros comentarios que están llegando de la gente que nos está viendo hasta ahora, porque además hay muchos comentarios en relación a lo que estamos conversando. Ana María Torres dice, hola, buenas noches, ¿cómo están? Francisca Flores, muy buen programa informativo, muchas gracias. Lorena se suma, Sonia Alfaro, Carlos Casanova dice, buenas noches. María Vázquez, hola, ¿cómo están? Catherine Casanova ya nos empieza a hacer consulta con respecto al tema del informe, que lo vamos a empezar a conversar ya en breve. Marjorie Naranjo dice, me alegro que estés bien, Barbarita. Majo Parragués dice, hola Héctor, saludos para ti, para Barbarita, me alegro que ya esté mejor. Rocío González, abrazo y cariños para Bárbara y para ti también, muchas gracias. ¿Cómo ha sentido en redes? Porque ustedes ya lo comentaron en sus propias redes ya hace muy poco, vimos a Diego que lo hizo ayer. ¿Cómo han visto el cariño del público? No, totalmente bueno, o sea, se agradece mucho y de hecho la semana pasada cuando lo conversamos yo les explicaba que todavía estaba viviendo el jueves pasado, todavía está la angustia de que estás en menos de los días de las complicaciones, por lo tanto uno está muy atento a que los niños todavía se pueden complicar, entonces es súper importante poder tener como la mente, entre comillas, despejada y el tiempo disponible como a esta situación.
y por eso es que no habíamos querido compartir la noticia y ya ahora que ya estamos recuperados, estamos bien, y etcétera, creo que ya era el momento. Y también para compartir la experiencia, porque tal vez es importante que las personas que ya hemos ido pasando por esta situación podamos dar un testimonio para los que vienen. También para ir sacando algunos estigmas sociales del tema. Y eso, pero la verdad es que mucho cariño, muchos Qué mensajes bueno. y muchas buenas intenciones, así que aprovecho públicamente a agradecerlos de todo corazón a todos quienes se han comunicado con nosotros para darnos un mensaje positivo. Bueno, y era lo menos esperable que algunas autoridades o funcionarios y personal de los directivos de salud tuvieran complicaciones y se contagiaran con coronavirus, tal cual como le ocurrió al alcalde de Tiltil, que también apareció en todos los medios de comunicación indicando que había adquirido el virus y que estaba contagiado. Él estaba cumpliendo cuarentena en este minuto. Y probablemente entiendo que concejales también se hicieron el examen. Y ahí te quería llevar a hacer una consulta. ¿Qué opinas tú de que las autoridades, en general, todas, personajes públicos, no sé, el presidente de Junta de Vecinos o representantes de la sociedad civil que han sido o se han sentido llamados a cooperar, a ir a ver a los vecinos, a ayudar de alguna manera, se genera este flujo, entendiendo que estamos en una situación donde el concepto es quédense en su casa? ¿Cómo ves tú desde el punto de vista sanitario que haya movimiento de personas que están tratando de ayudar a otras personas, pero con la complicación sanitaria? ¿Te parece bien desde el punto de vista clínico? ¿Crees que no se debería estar haciendo? ¿Cómo lo ven desde el punto de vista médico? La verdad es que yo creo que claramente hay población vulnerable que necesita ayuda y que toda la ayuda es bienvenida y que se agradece. No obstante, creo que la forma de ayudar también tiene que ser responsable. Y para ser responsable tiene que tener una asesoría y una orientación sanitaria. ¿A qué me refiero con eso? Es que las medidas que yo voy a tomar, sea como junta de vecinos, sea en el rol que yo lo desee hacer, siempre es bueno preguntar al personal de salud. Ya es bueno tener una actividad que esté regulada por personal de salud porque probablemente nosotros tenemos más herramientas para poder decirle, mire, en realidad estas son las medidas básicas con las que usted se tiene que mover si es que lo va a hacer, ¿ya? Ahora, otra situación que nosotros hemos vivido en el hospital, que yo le agradezco mucho, es aceituneros y distintas empresas pequeñas que son de Tiltil, que han querido y que se han sentido llamados a ayudar, nos han contactado hacia el hospital y nos han canalizado la ayuda ahí, ¿ya? Y se la entregan al asistente social, a Gabriela, y como nosotros estamos con la información directa de todos los casos y claramente tenemos la orientación de dónde hay una situación más crítica, que probablemente un adulto mayor, sin ingresos, etcétera, es más crítico que otra familia, ellos nos han entregado la ayuda 100%, la dejan, y Gabriela después les rinde, Ya, ¿ya? Una perfecto. entrega, la persona la firma, le autoriza a que a la persona que aportó se les notifique, y nosotros después de eso le decimos, mira, en realidad su aporte fue entregado a la familia tanto que era tal situación, ¿ya? Oye, y con respecto al tema de estos colectivos que están desarrollando, por ejemplo, esto de las ollas comunes, donde hay gente que va, manipula alimentos, esos alimentos van y se entregan, o preferentemente delivery, pero también hay la posibilidad de que la gente vaya hasta un lugar específico y pueda participar de estas ollas comunes. ¿Cómo lo ven ustedes desde el equipo médico, que la realización de estas actividades? O sea, la verdad es que lo que podemos hacer es darle recomendaciones para que esto no se transforme en un punto de propagación de enfermedad.
que eso es lo que tenemos que cuidar y Claro. esa es la alerta que tenemos que tener en cada una de estas actividades. Entonces, ¿cuáles son las alertas? Primero, el uso de mascarilla a permanencia y la mascarilla bien puesta, ¿ya? O sea, no es una mascarilla en la pera ni con la nariz afuera, es una mascarilla que tapa boca y nariz, ¿ya? Y eso es a permanencia. Lo segundo es la distancia social, que idealmente no deberían haber comedores comunitarios, y si es que hay algún espacio donde se va a comer, tienen que ser separados por 1,5 metros de distancia, que no tengan o sea, que no califiquen para hacer un contacto estrecho. Y el momento donde uno come es un momento de alto riesgo porque es donde yo me saco la mascarilla para comer. Y habitualmente si voy a comer con más personas, uno tiende a hablar, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy sin mascarilla y hablo, es donde estoy propagando muchísimo el virus en el caso de que yo esté enfermo. De todas maneras. Era muy importante porque ahora estamos viviendo una etapa donde se está comenzando a generar, debido a la necesidad, debido a las carencias que se empiezan a tener por falta de empleo, la necesidad alimenticia, se han entregado cajas, se han hecho un montón de cosas. A las cajas de la municipalidad entiendo que llegaron ahora, ayer o hoy día, se van a entregar recién a partir de los próximos días, pero han habido colectivos que han ido entregando, pero también la motivación de la gente es de ir ayudándose entre sí, y nosotros creemos importante que ustedes puedan transmitir como equipo del hospital comunitario el cómo hacerlo bien, Mira, para que eso no signifique un factor de riesgo más allá del que debe ayudar. sí, mira, el último programa que tuvimos antes pasada, hablamos de cómo puedo ayudar yo a una persona o una familia que esté contagiada, y la recomendación es no entrar a los domicilios, porque si yo entro a las casas es donde yo estoy expuesto más a una carga viral, porque si en esa casa hay una persona, no hay que olvidar que los pacientes asintomáticos son un porcentaje alto, ¿ya? Y los asintomáticos transmiten el virus, por lo tanto, hay muchas casas que pueden haber personas enfermas y que en ese momento que yo voy, ellos no lo saben. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No entrar a las casas, ¿ya? Mantenerme desde las rejas, y desde las rejas dejar ojalá todo el aporte y todos los productos que yo voy a dejar, llevarlos envasados, cerrados, ¿cierto? Y lo dejo en la puerta y después llamo por teléfono y digo, en realidad le dejé y usted después abre la puerta, lo entra y listo. Ya. La recomendación que yo les haría y que es de preocupación es cuando yo voy con estas ayudas y las voy entregando. Ya hay contacto físico en esas entregas. Eso es un factor de riesgo importante porque probablemente esa persona lo va a entregar en una casa, pero habitualmente cuando se hacen estas campañas no es que lo van a hacer para una casa, entonces van a estar en contacto con una casa y con todas esas personas que viven ahí, y después voy a ir a la siguiente casa y después a la siguiente casa, y me voy transformando en un vector y un factor de riesgo importante si es que yo voy teniendo contacto. Entonces, Perfecto, eso. es importantísimo que no se genere el contacto. Súper. Bárbara, te quiero invitar porque ya vamos a hablar en profundidad con respecto al tema del último informe que salió ayer por parte del Comité de Seguimiento. Te quiero invitar a que hagamos una muy pequeña pausa y retomamos al tiro en este ¿Qué tal Tiltil de día jueves? ¿Te parece? Súper. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos a este ¿Qué tal Tiltil de día jueves? Vamos. Aquí estamos nuevamente en ¿Qué tal Tiltil de día jueves? Luego de la pausa ya estamos con Bárbara González en pantalla para seguir conversando y entrar un poquito ya en el área chica de lo que está pasando con el COVID-19 a nivel comunal. Ayer surgió un nuevo informe del Comité de Seguimiento Comunal, que ustedes lideran, por supuesto, como hospital comunitario, en el cual es el segundo informe que además nos entrega esta torta de porcentual, indicando el porcentaje de contagios a nivel de localidades. Hubo un cambio en relación a la anterior, porque la semana pasada no lo pudimos conversar en el programa, pero sí lo comentábamos fuera de pantalla, que Huertos Familiares mantenía esa tendencia de ser el sector con mayor porcentaje de contagio. Hoy, en el informe que salió ayer, se cambia esa tendencia y ya es Tiltil Centro quien tiene una mayor tasa de contagio. La pregunta es, Bárbara,
¿Cómo has visto tú la proyección, la progresión de los contagios en la comuna de Tiltil? Ya van 170. ¿Y cómo se puede desprender la información de tanto del informe como del gráfico? Mira, dos cosas. Uno es, claramente 170 casos es un número significativo para una población pequeña y para una comuna rural. Por lo tanto, nuestro llamado ahora es a contener la propagación de la enfermedad porque los sistemas de salud y la red sanitaria sabemos que está a su capacidad límite, ¿ya? Y sabemos que estamos teniendo una dificultad para poder tener respuesta a requerimientos de hospitalización, ¿ya? Entonces, ¿en qué se traduce eso? Es que tenemos que controlar la cantidad de contagios que tenemos porque tenemos dificultades para poder dar respuesta a las personas que necesiten más requerimientos y más cuidado hospitalario, ¿ya? Entonces, ese tiene que ser el primer enfoque. Claramente tenemos un número elevado de contagios, no obstante, cuando tú lo comparas por tasa de incidencia en correlación a las otras comunas, Claro. la región metropolitana, Independencia, Colina, Lampa, etcétera, claramente tenemos menor incidencia que el resto de la región metropolitana, por lo tanto, no es decir que vamos bien, pero probablemente estamos menos afectados que algunos lugares donde la población está más, donde hay mayor cantidad de población por kilómetro cuadrado. No obstante, no deja de ser preocupante que no se controle el nivel de contagio. Y eso depende harto de las medidas de sociales que pueda ir adaptando la comunidad. Las últimas 2 semanas, claro, tuvimos el informe la semana pasada y ayer tuvimos otro, donde vemos un cambio en los casos activos, donde ustedes comparaban, por ejemplo, huertos familiares, ¿ya? Sí. Hay cosas que necesito aclarar respecto a algunos comentarios, por ejemplo, que he visto en Facebook. Lo primero, los casos confirmados son casos que tienen PCR positiva y que cuando se levanta la sospecha de este caso, se notifica un domicilio en la comuna de Tiltil, ¿ya? Esto es independiente si es que yo me hago el examen en una clínica pública o privada, ¿ya? Y si me lo hago en Tiltil o me lo hago en otro lugar. Si yo di mi dirección de Tiltil para hacer la cuarentena, ese caso está contabilizado en esta estadística, ¿ya? En estos 170 casos, ¿ya? Como también nosotros, por ejemplo, en el hospital podemos hacer exámenes de PCR en la urgencia, que son personas que no viven en Tiltil, que estaban de paso, que era población flotante y que pasaron a la urgencia, pero que en realidad son de Buin, por decir algo, y se atendieron en la urgencia del hospital, pero inmediatamente se fueron a Buin y allá está su domicilio. Esas personas no cuentan en estos 170 casos, ¿ya? Entonces, Perfecto. resumen, los casos confirmados y los 170 son casos con PCR positiva, independiente de dónde se la hizo. Ya nosotros, la gran mayoría son PCR que están realizadas en el hospital, pero también tenemos un aviso que hemos publicado a través de redes sociales y que nosotros difundimos mucho, es si es que usted se hizo la PCR en cualquier otro lugar, en una clínica, en otra comuna, y usted necesita que nosotros hagamos la vigilancia porque va a hacer su cuarentena en Tiltil, póngase en contacto con nosotros y pedimos que nos mande el informe de la PCR por correo electrónico y que nos diga que necesita incorporarse a vigilancia. Inmediatamente esa PCR comienza a tener vigilancia en su cuarentena durante 14 días y se registra en esta estadística. Suma, ¿ya? Ya, perfecto. Oye, Respecto, Bárbara, diga. no, te iba a consultar sobre lo mismo. Sobre el informe. Luego del informe, que ya lo tenemos súper claro, habla de 170 confirmados, los recuperados son 67, y los test son 565. La torta indica que el porcentaje de la torta tiene que ver con los casos que están activos en la actualidad, y el activo, para explicárselo también a la gente, el activo no es la diferencia entre total de contagio menos recuperado es igual a activos. No es exacto, ¿ya? Porque
pero sí, por ejemplo, en los casos de los últimos 2 informes, las diferencias son mínimas, ¿ya? Estamos hablando de 1 o 2 casos, ¿ya? Pero la fórmula con la que se calcula no necesariamente es el mismo número, ¿ya? Porque tiene que ver, primero, el caso activo, que está abajo del gráfico, la definición, el caso activo es 14 días desde el informe de la PCR, ¿ya? Por lo tanto, el informe que tiene fecha de corte 1 de junio a las 23 horas es retroactivo 14 días hacia atrás, ¿ya? Entonces cuenta las PCR positivas desde el día 18 de mayo en adelante, ¿ya? Y eso es un orden de 100 personas, ¿ya? Un poco más, un poco menos, según los informes, pero más o menos les aproximo los números de casos activos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tenemos 70 personas que fueron confirmadas, que se recuperaron y que ya no están contagiando. Porque ¿cuál es el sentido de ese gráfico? Es saber en qué localidad y en qué territorio yo tengo mayor número de personas que son contagiantes. ¿Por qué? Porque claramente donde yo tengo más gente que puede contagiar es donde yo me tengo que enfocar a aislarla, a instalar la cuarentena, a que se mantengan en sus casas, etcétera. Y además de eso, me tengo que concentrar en todas las medidas de propagación que eso conlleva, ¿ya? Entonces, ese es el sentido de ese gráfico, es saber dónde yo tengo que poner el acento en aislar personas que estén contagiantes, ¿ya? Porque no es lo mismo tener una persona que fue diagnosticada hace 20 días, ¿ya? Pero que a los 14 días probablemente ya no esté contagiando, pero sí mantiene, por ejemplo, tos, mantiene molestias, ¿ya? Y esa persona todavía no se da de alta, entre comillas, ¿me entiendes? Porque sigue en seguimiento. Claro. Nosotros los dejamos de atender cuando ya están recuperados, cuando ya están bien. Entonces, ¿qué es lo que te quiero explicar? El tema del caso activo es el caso que está contagiando, 14 días, ¿ya? Y esa es la base de datos de las PCR positivas que han salido desde el 18 de mayo hasta el 1 de junio. Perfecto, Bárbara. Y dentro del mismo gráfico, ya vamos a ir con la pregunta de la gente para que podamos también interactuar con quienes están viendo nuestro programa a esta hora de la noche. El gráfico también nos indica que, por ejemplo, Huerto Familiar la semana pasada, en el primer informe con gráfico, decía 44%, hoy tiene un 29%. Y Tiltil Centro tiene un 46%, y además Polpaico, algo que me gustaría también tocar contigo, tiene un incremento muy relevante en relación al total de la torta. Mi pregunta es, ¿eso significa que la gente de Huertos se está cuidando más y mejor, que en Tiltil hubo un descuido, o se aumentó o disminuyeron las medidas? ¿Hay alguna relación en ese sentido de por qué un porcentaje subió y el otro no disminuyó en relación al total? Lo primero que hay que tener claro es que toda una pandemia es dinámica, por lo tanto no hay ninguna respuesta que es categórica a decir, y tampoco este resultado significativo. Ya variar entre un 29 y un 44% no es significativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es lo que quiere decir, es que los casos que en algún momento se detectaron en huertos familiares, que fueron asociados a un brote, que en ese momento, yo les recuerdo que insistí en decirles, la actividad social en huertos familiares es lo que nos está llevando a la propagación de la enfermedad, ¿ya? Y era principalmente causa de actividad social por el cómo se estaban contagiando. Entonces, en sí, Huertos Familiares tuvo un pic por ciertas actividades de fin de semana específico, ¿ya? Pero también hay que considerar el testeo, porque hoy día tenemos una oportunidad de diagnóstico mucho más reducida de hace 3 semanas atrás, donde nosotros veníamos haciendo 30 PCR al día. Ahora son 10, ¿no? Ahora son 10, ¿ya? Y además de eso, cambió el criterio ministerial respecto a cómo yo tengo que confirmar el diagnóstico de las personas, ¿ya? Porque antes, por ejemplo, yo tenía a mi papá que se enfermaba, estaba positivo, y yo iba, y mi mamá también estaba con algunas molestias, iba y le hacía el test a mi mamá para poder confirmar a mi mamá, ¿ya? Desde ahora en adelante, ¿qué es lo que dijo el ministerio desde esta semana? Es que si yo tengo a mi papá que se confirma
y mi mamá está con un síntoma, o sea, Se con considera. esa, inmediatamente yo la confirmo sin PCR, ¿ya? No le hago el examen, ¿ya? ¿Quién la confirma? Un médico, ¿ya? Entonces hoy día, ¿qué es lo que estamos viendo muy demandado? Es la consulta del servicio de urgencia que se llaman casos probables, ¿ya? Y es la consulta del servicio de urgencia de los contactos estrechos que comienzan con síntomas y que tienen que pasar al registro ministerial como caso confirmado, porque ya Ya, perfecto. ese ya no se confirma con PCR. Ya no se está haciendo el examen, ya solamente se hace el criterio médico, examen físico, se evalúa el cuadro clínico y el médico dice, sí, usted es contacto estrecho, está con síntomas, tiene coronavirus, ¿ya? Y se cambia la plataforma. Ya. Entonces, los test ya no se están haciendo en el volumen que nosotros veníamos haciéndolo. Por lo tanto, huertos familiares no quiere decir que esté mejorando, sino que también hay un factor de riesgo que es el subdiagnóstico de la enfermedad. Y es un riesgo que hay que tener presente y hay que ser consciente de eso. Por lo tanto, no podríamos decir que huertos familiares está mejor o peor porque estadísticamente estas variaciones no son positivas, ¿ya? Bárbara, ¿qué tal si vamos a leer lo que está comentando la gente también en nuestro programa durante el transcurso de esta noche? Carlos Casanova dice, por favor, yo estoy esperando el resultado, me hice el examen durante la madrugada. ¿Cuántos días tiene que esperar más o menos? Mira, en realidad nosotros siempre les decimos 5 días, pero últimamente en 2 días ya están las notificaciones, ¿ya? Pero Perfecto, espere, Carol, lo oficial son 5 días, ¿ya? súper. Nelda Gil dice, saludos Barbarita, qué bueno que ya está bien, un abrazo. Francisca Flores dice, saludos Barbarita, qué bueno que está recuperada. Fabiola Redondo, qué bueno que está bien, al igual que su familia, una consulta acerca de la residencia sanitaria en Tiltil. ¿Está habilitada ya la residencia sanitaria? ¿Cómo es el proceso para eso? ¿O es uno quien lo decide o es el personal del hospital? No, ninguno es la Ceremi, ¿ya? Qué buena pregunta. Miren, la residencia sanitaria es de administración de la autoridad sanitaria, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es la Ceremi Metropolitana quien administra estos hoteles que son residencias sanitarias. Cuando está el caso confirmado, ya con la PCR positiva o con la confirmación de un contacto estrecho que el médico dice sí es positivo, con ese informe en la plataforma ministerial, más un informe social, ya que es el que determina, el que define por qué esta persona necesita aislarse, más un informe médico, con estos 3 documentos se mandan por correo electrónico a la Seremía de Salud y ellos nos responden si es que el cupo se acepta o se rechaza, ¿ya? Son ellos los que tienen las facultades de darnos un cupo o no darlo. Oye, ¿tienes algún dato acerca de lo que se iba a instaurar acá en Huertos Familiares con esto de la residencia sanitaria temporal que se está viendo entre Oriente? La información que siempre se manejó respecto a esa casa es que es un lugar de residencia transitoria, ya que no era para vivir una cuarentena completa, sino que obedecía para un apoyo a los servicios de urgencia. ¿Por qué? Se los comento. Porque la residencia sanitaria tiene todos estos documentos que yo les expliqué. Entonces, desde que yo tengo un paciente hasta que yo logro tener una residencia sanitaria para él, probablemente van a pasar 24 horas, ¿ya? Y la idea es tener un lugar donde esta persona espere 24 horas, ¿ya? Porque tampoco yo los puedo tener en el servicio de urgencia 24 horas, ¿ya? Porque es un servicio urgente. Claro. El ideal es habilitar un espacio o una sala donde las personas pudieran tener una espera confortable, relativamente cómoda, hasta que la Seremi daba su residencia definitiva. Pero eso está funcionando, ¿no? Es que todavía, la verdad es que no lo hemos necesitado Ya. usar, porque nosotros los casos que hemos tenido por residencia sanitaria hemos tenido respuesta en 8 o 10 horas más o menos, y las personas han esperado la urgencia del hospital. Ah, perfecto. Oye, Bárbara, seguimos leyendo los comentarios de los vecinos.
Daniela Carrasco dice buenas noches. ¿Dónde incluyen al sector de Alto El Manzano y Santa Matilde dentro de la torta? ¿Ellos corresponden al cuadrante huertos familiares? Sí, de hecho, esa es una buena pregunta también, porque la forma en la que se hacen los registros es la forma en la que se llevan los registros por el ministerio, ¿ya? Existe un registro estadístico que está definido en la plataforma ministerial donde el territorio está dividido, ¿ya? Y huertos familiares y sus alrededores tienen código, ¿ya? ¿Y qué significa huertos familiares y sus alrededores? Punta Peuco, Huechú, Los Lindos, Matilde, El Manzano, es huertos familiares y sus alrededores. ¿Ya? Así es que me quedó lo estuve leyendo en redes sociales y yo creo que la corrección que vamos a hacer ahí al informe es poner en algún paréntesis o en algún lugar que es y sus alrededores, para que se comprenda que son todos estos lugares en este número. Bárbara, antes de seguir con los comentarios de la gente, que le agradecemos por supuesto que estén en sintonía, te lo dije, pero no lo pudimos analizar en profundidad y es la situación particular de Volpaico. Volpaico tiene un incremento importante dentro del gráfico que arrojó ayer el informe. ¿Qué lectura haces de ese número, de esa señal, de ese porcentaje? Mira, en realidad la trazabilidad, que son los casos actuales, yo diría que hay dos conceptos importantes. Uno es el concepto de la comunidad en pleno del territorio, donde hay mayor número de personas en vulnerabilidad social, ¿ya? Que es un dato no menor. No obstante, los casos que hoy día tenemos en Polpaico y que han ido en incremento no obedecen a situación de calle aún, ¿ya? Sí, se han dado un par de casos, ¿ya? Y esos dos casos han sido postulados a residencia sanitaria con respuesta satisfactoria a la Seremi, ¿ya? Entonces, los casos que obedecen a una situación de vulnerabilidad más extrema, hoy día no están en Polpaico y están haciendo la cuarentena en una residencia sanitaria. Ya, perfecto. Oye, los llamados a la gente al autocuidado, todo lo que hemos repetido durante 3 meses, desde que ya estamos conversando aquí en el ¿Qué tal de día jueves? ¿Ha entrado, ha calado en la población o todavía estamos muy flojos en la respuesta al mensaje? Yo me siento un poquito más tranquila en ese sentido porque creo que la población de Tiltil, de la comuna de Tiltil, está respondiendo. Ya está respondiendo. Creo que nos costó entender el tema de este aislamiento social y todavía es súper difícil que entiendan lo que digo, todos los programas, que es yo me junto con los que duermo bajo el mismo techo. Ya, ese es el principal problema. Ya, ese es el principal problema, que es cuando yo estoy confirmado, empiezo a hacer la trazabilidad de con quién yo me junté y salen 20 personas en los últimos 2 días. Ya, eso claramente habla de una persona que no tuvo precaución. Ya, entonces, esos casos que hace 3, 4 semanas eran muchos, hoy día ya han ido en disminución. Ahora sí, el virus está tan instalado ya a nivel de región, en la región metropolitana, la incidencia de la enfermedad está tan alta y la propagación, no olvidemos que es una propagación de nivel comunitario, que ya hoy día hay un porcentaje alto de personas enfermas. Por lo tanto, en la actividad habitual que yo hacía, tengo muchas posibilidades de enfermarme. Entonces, claramente estamos teniendo más casos confirmados, pero la trazabilidad de los casos confirmados tiene menos cantidad de contactos estrechos que hasta hace algunos días atrás, excepto por algunas excepciones, ¿ya? Porque estos últimos días nos han salido casos excepcionales con una cantidad de contactos importantísima, ¿ya? Y eso obviamente que habla de la responsabilidad individual que tenemos de no tratar de enfermar más gente. O sea, ¿cuál es el llamado que yo les quiero hacer? Es, por favor, piensen el 100% de su día que ustedes están confirmados y que son positivos. Entonces tienen que actuar como si es que ustedes estuvieran enfermos, ¿ya? Y eso es decir, no me voy a sacar la mascarilla porque si yo me saco la mascarilla y viene mi vecina a entregarme algo, pero yo me junto con ella
nos ponemos a conversar en la reja, pero hablamos más de 15 minutos y yo estoy sin mascarilla, en ese encuentro yo la enfermé. Entonces, lo que les quiero decir, tenemos que tomar las medidas de tener un autocuidado en el sentido de que no sabemos en qué minuto nos vamos a enfermar y tenemos que estar a permanencia tomando las precauciones para tratar de enfermar a la menos cantidad de gente posible. Perfecto, Bárbara, nos queda mucho rato más porque además tenemos mucho que conversar porque estuvimos ausentes una semana y por supuesto tenemos muchos temas pendientes y mucha demanda también de quienes nos están viendo hasta ahora. Te quiero invitar a que hagamos la segunda pausa cortita, no se vayan, no se despeguen, esto es el canal de día jueves, estamos conversando con la directora del Hospital Comunitario, con Bárbara González, no se despeguen, ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en el ¿Qué tal Tiltil de día jueves conversando con la directora del Hospital Comunitario, con Bárbara González. Bárbara, te estábamos hablando acerca de las medidas de autocuidado, por supuesto hablábamos en detalle acerca del informe y queremos seguir comentando y conversando acerca de los comentarios que nos comenta la gente, nos dice la gente a esta hora. Carlos Casanova dice muchas gracias por la respuesta que le diste a la pregunta que hizo recientemente. Marianela Parra dice, hola, buenas noches, yo me tomé el examen el sábado, aún no me llaman, ¿qué tengo que hacer? Esperarnos, ¿o no? Pero también lo otro que puedo hacer es que yo les voy a mandar ahora el contacto del equipo de vigilancia, ¿ya? Donde hay un correo y un número de WhatsApp, ¿ya? Entonces, yo le recomendaría comunicarse con nosotros con el nombre y el root y con este mismo mensaje para poder responderle. Súper. Bárbara, Joana Rocco dice que hablas bonito, Bárbara, me alegro que estés bien. Alfonso Alfaro, antes de leer el mensaje de Alfonso, queremos saludar también a la Joana y a su papá que está mejorándose ya muy bien, así que un saludo para don Francisco también ahí para que le transmitan el saludo a toda la familia de la Joana. Alfonso Alfaro dice, saludos Barbarita bonita labor. Justo se me movió el mensaje, lo voy a leer de nuevo, ahí está. Saludos Barbarita, bonita labor que haces en la comuna, gracias por los esfuerzos en estos difíciles momentos. Carol García también te saluda. Sandra Urbina dice buenas noches, muchas gracias por toda la información. Y Marinela Parra dice nuevamente muchas gracias. Bárbara, ¿cómo se viene? Esto ha sido dinámico, probablemente me va a decir no sé cómo se viene, pero ¿en qué etapa estamos? ¿Esta es la tormenta perfecta? ¿En qué situación nos encontramos? En una situación muy difícil, ¿ya? Entonces, es que el país y la región están en una situación muy, muy compleja. Como hablamos, la red hospitalaria está en su límite de capacidad, el personal de salud también estamos en el límite y así como estábamos conversando al principio del programa que yo me enfermé, muchos de mis compañeros de trabajo se están enfermando. Entonces, estamos todos en una caída entre enfermarnos y estar en turnos súper duros. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Entendemos el contexto nacional y el contexto regional que es crítico, ¿ya? Entonces ahora vamos a lo que es lo nuestro, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como Tiltil? ¿Ya? Pues, entre comillas, teniendo una mirada más como local, ¿ya? Claro. Necesitamos, en una forma prioritaria, detener la propagación de los contagios. ¿Ya? Yo sé que esto es trillado y que lo hemos dicho 1000 veces, pero ahora es el momento donde hay que contenerlo. Es ahora, de aquí a 3 semanas más, es donde yo les pido que todos los que puedan instalar un aislamiento voluntario lo hagan. ¿Ya? Este es el momento donde durante de aquí el esfuerzo son las próximas 3 semanas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos dificultades para entrar al San José. Tenemos dificultades para encontrar una cama básica con requerimientos de oxígeno. Y incluso la dificultad la tenemos en la red privada, ¿ya? Nosotros como equipo comunal, ¿para qué estamos haciendo esta vigilancia? ¿Y por qué nosotros les decimos que a veces, yo digo, les tengo que explicar, tengo que decir en el programa lo que es vigilancia epidemiológica? Es llamar, ¿no? ¿Ah? Es el llamado que le hacen a los pacientes todos los días. Ese es el llamado, pero tal vez el término vigilancia se confunde con el tema de ser como un poco más riguroso. De la fiscalización. Sí. Entonces, la vigilancia epidemiológica tiene que ver con que yo identifico una población que tiene riesgo sanitario, ¿ya? Entonces yo digo, no es lo mismo la atención que yo le tengo que poner sin ir en desmedro a nadie, pero si yo
analizo el cuadro de un joven de 25 años confirmado que no tiene otra patología asociada y que está con síntomas leves, ¿ya? La atención que yo tengo que poner sobre ese joven no es tanta como la que yo tengo que poner sobre un adulto de 70 años que es hipertenso, que está descompensado, que es diabético y que tiene antecedentes de enfermedades respiratorias. ¿Sí? Entonces, Sí. yo inmediatamente cuando tengo estos dos casos, yo como equipo de salud y nosotros, no yo, sino que el equipo de salud, inmediatamente tiene que poner los acentos y las alertas en las personas, ¿ya? Y eso es ponerles un punto rojo, entre comillas, donde yo digo, aquí es donde tengo que estar atento, ¿ya? Entonces, ¿por qué nosotros llamamos todos los días? Porque no es lo mismo que nosotros a ese adulto mayor de 75 años lo pesquisemos cuando está empezando un cuadro de neumonía a que llegue un familiar con él corriendo a la urgencia, ya desaturando en un estado crítico, porque tenemos mucho menos tiempo para hacer gestión clínica con ese paciente, ¿ya? Porque hoy día nos está demorando 6 horas encontrar una cama para, por ejemplo, llevarnos un paciente de ISAPRE, ni siquiera estoy hablando de red pública, ¿ya? Un paciente de ISAPRE nos está tomando un tiempo importante poder tener la gestión de un traslado. Entonces, como estamos viviendo esta situación a nivel de región, necesitamos, el tiempo es fundamental, siempre lo digo, el tiempo es muy importante. Entonces, ¿por qué nos sirve mucho que ustedes estén y nos pongan en conocimiento? Porque nosotros inmediatamente podemos identificar dónde tenemos un paciente del cual tenemos que estar atentos, ¿ya? Y esos pacientes cuando se complican, también la idea es pesquisarlos en etapas tempranas, cuando están empezando la dificultad respiratoria, porque si los tratamos en etapa temprana, podemos evitar que lleguen a requerir oxígeno y hospitalización. Bárbara, pero te hago un apunte ahí, lo cual me parece perfecto, que finalmente sea la red primaria la que pueda hacer la visibilización de cada uno de los casos y hacer la atención oportuna y temprana para que no existan complicaciones o disminuir el riesgo de complicaciones. Pero no debió ser esa la postura o el protocolo inicial, porque desde el inicio de la pandemia a nivel nacional, me refiero, desde el propio ministerio, la lectura siempre fue hospitalizar el control de la pandemia, más que hacerlo desde la red primaria, enfocado siempre en los hospitales, cantidad de ventiladores y un montón de cosas, y no hacerlo a través de como lo estás planteando tú y a través de cómo creo yo que se podría haber planteado desde el inicio, que es tratar de pesquisar antes o de prevenir finalmente llegar al punto de la hospitalización y de la ventilación en los casos que correspondan. Exacto. O sea, mira, la verdad es que para tranquilidad nuestra, el tema de la vigilancia epidemiológica en Tiltil a nivel comunitario está desde marzo, desde que comenzó esta pandemia, porque nosotros, bueno, siempre como equipo técnico, nuestra orientación es estudiar mucho, referenciarnos en evidencia. Entonces, desde febrero, había evidencia internacional respecto a la importancia de tener vigilancia, respecto a la importancia de a la comunidad tenerla trazada y aislada, ¿ya? Y además de eso, hacerle seguimiento e identificar los casos de riesgo, ¿ya? Entonces, esto ya estaba en evidencia y nosotros afortunadamente como comuna lo tenemos implementado desde marzo. Por eso te digo, pero eso tiene que ver con una proactividad de ustedes, como equipo local. Tiene que ver con que ha sido una medida local. Sí, es una medida que implementamos, pero que tampoco la inventamos porque no descubrimos la pólvora, solamente lo que hicimos fue estudiar evidencia internacional, ¿ya? Ah, perfecto. Había evidencia internacional escrita que demostraba que una de las formas en las que uno podía prevenir cuando no tenía los recursos, porque sabíamos que no íbamos a tener ventiladores para ventilar a muchos adultos mayores en Tiltil, que la estrategia tenía que ser pesquisa temprana. Teníamos que pesquisar tempranamente los casos. Y para poder pesquisarlos tempranamente tenemos que estar comunicados. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos abierto líneas de celular ampliamente.
incluso creo que nuestros teléfonos los tiene ya todo tiltil porque, porque, porque esto fue creciendo, entonces ya necesitábamos más teléfono y fuimos usando teléfono y hemos sacado mucho partido al WhatsApp, ya porque como estamos todo el día al teléfono hablando con distintos pacientes, están entrando otras llamadas, entonces el WhatsApp es muy eficiente para ventilar. La mensajería, sin lugar a dudas, es mucho más rápida. Sí. Bárbara. Solamente que les quiero decir, ¿Sí? a nivel local, nuestra estrategia para como comuna salir adelante de esta situación y de esta crisis tiene que ser que nos mantengamos en contacto, evidenciando tempranamente las complicaciones. Por lo tanto, ¿cuál es el llamado que les quiero hacer? Les voy a compartir después nuevamente el link que ustedes nos ayudaron a diseñar ahí con el tema del equipo de vigilancia, donde están los datos del correo electrónico y un WhatsApp. ¿Ya? Entonces, ojalá, independiente de donde usted se haga el examen, si tiene un caso confirmado en su casa, pónganos en conocimiento. ¿Ya? Pónganos en conocimiento para poder identificar riesgos. Perfecto. Bárbara, antes de terminar el programa, te quiero seguir comentando lo que está pasando en Facebook, en nuestra red, en la transmisión. Sonia Alfaro dice: quisiera aprovechar de agradecer la colaboración del equipo de salud del CEFAM de Puertos Familiares en la entrega a domicilio de las canastas Junaep a los estudiantes del liceo. Así que muchas gracias para el equipo que apoyó en eso. Joana Rocco dice: quiero destacar la comprometida participación de Gabriela Álvarez y Nicolás Mella en los seguimientos y compromiso con todos los pacientes del CESFAM. Muchísimas gracias por toda su entrega, han dado lo máximo. Así que ahí también un saludo, por supuesto, a Gabriela, una amiga entrañable, y Nicolás también, que también estuvimos conversando con él hace un par de ¿qué tal Tiltil de día domingo? Une Cecilia Gallardo, Francisco Alfaro. Bárbara, ya estamos llegando al final del programa de hoy día. Quiero agradecerte una vez más, sobre todo entendiendo que estás cumpliendo aún tu cuarentena, pero quisiste estar con nosotros para mantener esta bonita costumbre que ya tenemos, que es de conversar y de informar acerca del COVID-19 y los alcances en la comuna. Consulta, empezaron los fríos. Eso complica además la situación viral, no solo del coronavirus, sino que vienen las enfermedades propias de invierno. ¿Qué tan bien preparados estamos? Entendiendo que parece que no estábamos tan bien preparados, o nadie podía estar preparado a algo que no había pasado antes, como este COVID-19, pero para las campañas que ya tenemos siempre, sincicial, influenza, ¿cómo se prepara la red pública de cara a esto que viene acompañado con las bajas temperaturas, y aquí en Tiltil, como todos sabemos, son críticas? Mira, yo creo que no estábamos preparados. O sea, por mucho que desde enero estemos trabajando para poder enfrentar esta pandemia, el déficit de la infraestructura sanitaria, por ejemplo, que podemos tener en una comuna como la nuestra, no es menor. Por lo tanto, hemos tenido que diseñar estrategias que traten de sacar el mayor provecho a lo que tenemos. Y claramente se nos viene un mes, ¿no? Se nos vienen las próximas 3-4 semanas muy, muy duras, sobre todo en términos de enfermedades respiratorias. Y la ayuda que nosotros necesitamos es que nos ayuden a tener una gestión clínica en la demanda de la urgencia, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que les quiero transmitir? Mientras yo me confirmo, soy un paciente con síntomas leves, me confirmo y tengo a toda mi familia con la angustia y la incertidumbre de lo que es el coronavirus, mientras yo estoy viviendo esto en mi casa y quiero correr al CEFAM, al servicio de urgencia, a que me atiendan, mientras está pasando eso, en la urgencia están llegando personas que ya fueron diagnosticadas hace 7-10 días atrás y que ya están con complicaciones, ¿ya? Y en paralelo están apareciendo más casos, hay que tomar más PCR, hay que manejar los pacientes críticos, por lo tanto necesitamos la solidaridad de toda la comunidad, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Es tener gestión sobre las consultas que yo voy a hacer para no colapsar la urgencia. No hay que colapsar la urgencia por consultas que no sean graves, ¿ya? Si tengo temas administrativos, necesito la licencia médica, necesito un certificado,
confirmaron a una persona que para mí fue un contacto estrecho y no sé qué hacer, no sé si quedarme en la casa, no sé si llamar a mi trabajo, etcétera. Comuníquese con nosotros por estos medios que le estoy mencionando. Escríbanos correo electrónico, escríbanos WhatsApp para nosotros poder utilizar plataformas digitales en la gestión y la demanda del servicio de urgencia, ¿ya? Porque el personal de la urgencia tenemos que tratar de despejarle el camino para que tenga las mejores condiciones para abordar los pacientes críticos, ¿ya? Y para eso tenemos que ser solidarios, tenemos que ser empáticos y tenemos que estar unidos, ¿ya? Porque yo entiendo que yo voy a tener una angustia, voy a necesitar un certificado y una licencia o voy a necesitar un examen, pero si tengo un adulto mayor que está desaturando, que necesita conexión a oxígeno, que necesita una cama, créanme que todos los esfuerzos se van a ir hacia esa persona y los tiempos de espera para estas consultas que no son tan urgentes van a ir creciendo, ¿ya? Entonces necesitamos mantenernos organizados, ¿ya? Y en la medida que nos mantengamos organizados, vamos a poder salir adelante de una mejor manera de esta situación que sin duda es crítica y es muy difícil. Entonces, como sabemos que esto se viene, necesitamos la voluntad de todos. Ya, Bárbara, te quiero comentar algo. Voy a resumir una pregunta que llegó hace un rato. Yo la verdad que entiendo que parte de la respuesta tú ya la entregaste, pero me gustaría fijarlo en el caso puntual. Arleti nos comenta que se diagnosticó a una persona de su familia como positivo y al resto de la familia se le indicó que no era necesario hacerle el PCR porque se entendía que eran de estos casos probables. Entonces quedaban como casos probables como si fueran positivos. Y que exactamente, y que mantuvieran la cuarentena de todas maneras, el grupo familiar. Uno de sus hijos desarrolló al 7º día la pérdida del olfato, el gusto, y además su marido, que está con fiebre, tuvo que ir a retirar una licencia médica. Para ellos es preocupante, ya que los vecinos del sector también se sienten inquietos y preocupados por la situación. Básicamente la pregunta es ¿cómo opera en ese sentido? Y dejarle claro también a Arleti que el protocolo indica que no correspondía o sí correspondía hacerle el examen de PCR a todo el grupo familiar como contacto estrecho. Exacto, o sea, la nueva indicación, o sea, lo primero que hay que transparentar es que hoy día tenemos solamente 10 tubos para toda la comuna por día, ¿ya? Por lo tanto, estos 10 exámenes se tienen que ir usando y se tienen que ir distribuyendo de la mejor forma, ¿ya? Hay que tener diagnosticado siempre a los adultos mayores y yo tengo que tener diagnosticado a 1 o 2 personas por familia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le quiero explicar? Por ejemplo, si yo tengo una familia donde viven 5 personas y hay un confirmado, y yo ahí tengo un adulto mayor que tiene riesgo, etcétera, probablemente le voy a hacer la PCR al caso positivo, más al adulto mayor, y a los otros 3, cuando comiencen con síntomas, voy a hacer una evaluación médica y el médico va a chequear y va a confirmar por clínica que es coronavirus, ¿ya? Y esa reportería se hace igual al ministerio, se trata igual, etcétera. La única diferencia es que probablemente se les va a hacer PCR a 2 de los 5, ¿ya? Ya. Entonces, no es que hacerle PCR a todos los contactos estrechos, ¿ya? Quiero mandar un mensaje también muy importante, Héctor, en este punto. ¿Sí? Yo tengo una empresa donde tengo un compañero de trabajo que salió positivo, ¿ya? Yo no tengo, y yo soy contacto estrecho, yo no tengo que ir a hacerme la PCR por obligación si no tengo síntomas, ¿ya? Lo primero que yo tengo que hacer es irme a mi casa a hacer aislamiento por 14 días. ¿Ya? Y si yo empiezo con síntomas, inmediatamente me atiende un médico y ese médico va a evaluar si me hace la PCR o me diagnostica por clínica, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que hoy día ni siquiera en las clínicas están haciendo la PCR a libre demanda porque ya los criterios han cambiado. Ya siempre hemos hablado de que la pandemia es dinámica y que en la medida que la enfermedad esté propagada en la comunidad, las medidas van a ir cambiando,
¿ya? Y desde este fin de semana tenemos un cambio en la indicación y en el manejo, ¿ya? Entonces, no, ¿qué es lo que les quiero transmitir? Es que no hay que estar tan preocupados de tener acceso a la PCR, sino que hay que estar preocupados del cuadro clínico y del aislamiento. Ya, perfecto. Bárbara, estamos llegando al final del programa. Agradecerte, como te decía hace un rato, la disposición en tu etapa de cuarentena y ya saliendo, ya el sábado, ya el lunes puedes volver a tus funciones, ¿no? ¿Qué tal? Oye, y ahí no hay, solo para confirmarlo para el público, ahí no hay PCR de salida como para decir, oh, ¿sabes qué? No lo tiene, porque efectivamente podría seguir saliendo, podría volver a salir positivo y no significa que tú estés contagiando ni nada. Exacto, ¿ya? Y eso es 14 días desde que yo comienzo con los síntomas y desde que yo tomo el examen o desde que a mí me notifican como confirmado. 14 días desde ahí, a los 14 días yo estoy de alta, ¿ya? No hay examen de salida. Ya, perfecto. Bárbara, nos encontramos entonces el próximo jueves para seguir detallando y viendo la actualidad local y nacional con respecto al coronavirus. Así que te quiero agradecer nuevamente y si quieres enviar algún mensaje a nuestra comunidad antes del cierre. Sí, no, mira, quiero solamente reiterar el mensaje anterior. Hoy día, para poder salir adelante de una crisis, claramente tenemos que concentrarnos en los recursos locales, cómo vamos a abordar esta situación este mes complejo. Quiero hacer un llamado a la unidad, ¿ya? Hay unidad, hoy día yo creo que hay que dejar de lado las ideologías y los intereses políticos y religiosos, ¿ya? Incluso el comité de expertos del Ministerio de Salud dio esa recomendación porque necesitamos estar todos juntos, todo suma y todos los que quieran ayudar tienen que ponerse a disposición de donde esté la situación más crítica, ¿ya? Mantenernos unidos, ser solidarios, como lo que les explicaba en el servicio de urgencia, ¿ya? Los recursos son pocos y tienen que ir a los que estén más graves, a los que más los necesiten. Y claramente, si hay un riesgo vital, nosotros vamos a estar sin discriminar a quien sea, ¿ya? O sea, la persona que esté clínicamente más complicada es la que va a tener todos los recursos al menos que estén disponibles. Así que mandarles harto ánimo, pero sí insistir en un llamado a la unidad y a la solidaridad, porque eso es lo que hoy día necesitamos para pasar este mes y este junio que va a ser súper complicado. Bueno, entonces el mensaje de Bárbara González, la directora del Hospital Comunitario. Bárbara, te quiero hacer una invitación también a ti, porque mañana, a partir de las 8 de la tarde, a través de la señal de Teo Tiltil, vamos a estar con nuestro programa 40 Ley de una invitada de lujo, porque vamos a estar con la Pola, esta humorista de televisión, por supuesto, ya salió en programas de talento y todo, la Pola Transformista. Vamos a estar riéndonos y echando la talla, un poquito desordenando la red aquí en TV Tiltil mañana desde las 8, así que por si tienen la oportunidad de verlo, y a toda la gente que está en la sintonía también aproveche de reírse un rato junto a Freddy Aregon y la Pola, que es la invitada de mañana. Y por supuesto, seguir en la sintonía de TV Tiltil los distintos programas, sábado Decibel y el domingo. Vamos a estar nosotros aquí en el ¿Qué tal? De día domingo conversando con los encargados de relaciones comunitarias de Anglo American para también conversar acerca de cómo se vincula la empresa con nuestras comunidades, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Así que, Bárbara, agradecerte que hayas estado con nosotros hoy y nos encontramos el próximo jueves. Ok, muchas gracias a ustedes también. Saludos a Eduardo Cerda en la edición. Nos encontramos nosotros el día de mañana con el 40 Late. Que esté muy bien. Chao. Chao.